de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, quien nos va a hablar hoy día de la política curricular en un campo específico, el caso de la historia de la reforma curricular en 1997, sus tensiones e innovaciones. Muy buenas tardes, agradezco a Daniel también la invitación, a pesar de que me siento como un pollo en corral ajeno, por así decirlo, porque voy a hablar no desde la academia del currículum, sino que voy a hablar desde mi experiencia como diseñadora de currículum nacional. Tuve el privilegio, entiendo que fue un privilegio, porque no todos han podido participar, pero tuve el privilegio de poder participar en la reforma curricular del año 97 en Chile, y entendiendo ahí la reforma curricular del currículum prescrito nacional, y voy a hablar desde ese lugar, desde esa experiencia, específicamente en relación al objeto del fóndice que está detrás de este seminario, de la enseñanza de la historia y de las tensiones entre su incorporación al currículum y cómo incorporarla al currículum y la disciplina histórica, entendiendo que la disciplina histórica es este lugar de desarrollo de la academia sobre la historia. Y obviamente lo que ocurre en el currículum no es la academia, nunca ha sido, pero claramente la reforma curricular del 97 quiso incluso distanciarse aún más que los currículum precedentes de la academia. Entonces voy a hablar desde ese lugar, quizás voy a hablar de un esfuerzo fracasado, como se dice, en el sentido de, obviamente un currículum prescrito se interpreta. Lo que yo voy a hacer también es una interpretación de lo que se construyó hace 20 años. Pero yo no creo que eso lo haga fracasado, quizás ahí discrepo un poco. Creo que esa es la riqueza del currículum, eso es lo que lo hace vivo, lo hace apropiable en los distintos contextos. Pero dicho eso, las relaciones son complejas, no son lineales. O sea, no entiendo que el currículum se reproduce, se interpreta, por lo tanto no se reproduce linealmente en la escuela, se reconstruye, se resignifica, pero a la vez también el currículum genera enmarcamiento. Tampoco es que sea como que define los límites de ciertas conversaciones, incluso define ciertos límites temporales, define qué conversaciones están dentro, o asegura que ciertas conversaciones estén dentro, sin asegurar los resultados y los propósitos del proyecto que puede tener, ni garantizar ese proyecto que tiene el currículum. Todo el currículum, de modo explícito o implícito, tiene un proyecto de sociedad, tiene una visión de los sujetos, del sujeto que se busca formar, y tiene un proyecto político, ideológico presente. Entonces, desde todos esos lugares voy a hablar pensando que además que entre la prescripción y la práctica hay una distancia. Obviamente el currículum en la práctica no es el currículum escrito. Y yo voy a hablar en este caso más del currículum escrito y de las tensiones que hubieron en su realización práctica y en las discusiones públicas sobre su realización práctica. Esto desde el caso de la historia, entonces primero voy a abordar 4 puntos. Un primer punto que es el contexto. Obviamente esta es una discusión, el currículum ocurre en un contexto, el currículum se diseña, es situado, el diseño curricular también está situado en un momento histórico particular y en un momento político y de relaciones de fuerza entre los distintos actores que participan directa o indirectamente en la construcción curricular. Entonces voy a hablar en primer lugar de ese contexto para situar qué se buscaba con el currículum y qué con este diseño curricular del 97 y específicamente qué pasó en ese diálogo con la enseñanza de la historia y cómo se configura el lugar de la historia en el currículum en ese contexto. Y para después referirme a 3 aspectos específicos sobre la enseñanza de la historia. El primero, bueno, ¿cómo se entiende la historia en esta reforma curricular? Que creo que es una gran innovación respecto a lo precedente.
cómo se ordenó la secuencia curricular, gran distancia con la academia en ese nuevo ordenamiento, y cómo se incorporó la historia reciente, gran debate ideológico político aún presente en nuestro país. Sobre el contexto, también un poco para nuestras invitadas internacionales, sobre el momento en que estábamos. La reforma curricular del 97 para la enseñanza media ya había ocurrido el 96, la aprobación del decreto 40 que reformulaba el currículum de la educación básica. Este es como una cierta continuidad de ese proceso de elaboración para la educación básica, pero en realidad la diferencia central es que inicialmente la propuesta para educación básica no se formula como reforma. ¿En qué sentido? No se formula como un cambio radical del currículum, aunque en realidad también contenía un cambio radical del currículum del decreto 4002 del año 79, del currículum de básica de la dictadura militar. Sí tenía un cambio, pero socialmente, públicamente, no se presenta como una reforma, y sí se presenta como una reforma curricular la enseñanza media. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que se formula, y esto es como una formulación previa, no post, digamos, en este sentido, sí había cierto fundamento previo, sí había teoría curricular previa en esta construcción, sí había también bastante investigación sobre qué estaba pasando con la enseñanza media a partir de un conjunto de 14 investigaciones que se realizan entre el año 92 y 94 por distintas universidades sobre la educación media. Es que se constata, y ya varias personas venían trabajando sobre los temas de juventud y sobre la escolaridad de la educación media. Voy a poner el énfasis en media, que ya estaba obsoleta. Se le llamó educación media en la reforma de Frey en los 60 como un tránsito entre la básica universal de 8 años, que era para todos, y la superior, y la universidad. La media quedó como este jamón del sándwich, ahora sí que no era en realidad jamón, era como mortadela jamonada. Un chiste loca. Que preparaba para la universidad o preparaba para el mundo del trabajo, en el caso de la técnico profesional. Y esas dos orientaciones, preparatoria para la universidad, preparatoria para el mundo del trabajo, en el caso de la técnico profesional, se buscaba transformar. En este aspecto quizás podríamos decir, bueno, hasta qué punto eso se cambió. Quizás mucho más profundamente se cambió la orientación de la educación media técnico-profesional, en el sentido que hoy día efectivamente gran parte de sus egresados también van a la educación superior, porque también las posibilidades de educación superior en este país se han ampliado, y no así tanto el sentido de la educación media científico-humanista, que puede uno seguir pensando que en realidad su única salida es la educación superior. Pero lo que se buscaba era dotarla de un sentido común, de realizar y profundizar la idea de unificación de la educación y de las vertientes laborales y académicas de la educación, cuestión que fue durante el siglo XX en Chile una lucha de reivindicación histórica, la unificación de esas dos vertientes educacionales. Muchas reformas buscaron esto, está también bajo un concepto que las unificaba, que era este currículum para la vida, que trataba de decir, bueno, el currículum en sí mismo tiene que proveer al estudiante tiene que potenciar aquellas capacidades que le sirven a los sujetos para desenvolverse en la escuela, en la sociedad. El currículum no se agota en sí mismo, el currículum no es para la prueba que mañana se olvida, no es el conocimiento por el conocimiento, es el conocimiento y el desarrollo de un pensamiento, unas capacidades críticas, analíticas, investigativas, actitudes que se ponen en contexto y se juegan afuera en la sociedad. Y esa era la orientación central, construir este currículum con ese sentido, y que para el caso de la historia era especialmente acuciante, porque todos los diagnósticos que se tenían
era que los estudiantes veían que la peor asignatura del currículum, por decir así, la que era más aburrida, ese era uno de los conceptos, la más sin sentido, era la historia, porque era un cúmulo de fechas y datos, y la frase icónica era la de algún estudiante que en los distintos debates y grupos de discusión que se tuvieron dijo: ¿de qué me sirve a mí saber cuándo fue la Revolución Francesa si no sé dónde estoy parado? Y eso era la demanda de ellos, que el currículum les significara algo relevante para ellos, un entendimiento de su mundo vivido. Bueno, desde ese intento por hacerle significativo a este estudiante, no a él en particular, pero recuperar sentido, se pusieron muchas demandas al área de ciencias sociales. Voy a llamar área de ciencias sociales todavía de modo más errático, porque igual eso remite como conjunción de disciplinas, pero que después va a llamarse curricularmente como un sector de aprendizaje. Son terminologías curriculares que pasan medias desapercibidas, pero que tenían que ver con descentrar de las áreas de conocimiento y generar una estructura curricular que tuviera que ver con lógicas más paidocéntricas, por así decirlo, y por eso el título de este punto también era tratar de conjugar un currículum que venía académico, venía con una impronta disciplinaria, y hacia un currículum que tuviera más centramiento en los estudiantes y lo que era relevante para ellos aprender en una sociedad, nueva sociedad, entre comillas nueva, pero en un contexto democrático, en una democracia en transición que había que como revitalizar y profundizar, y en una sociedad más donde ellos ya estaban inmersos, no todavía con la masividad actual, pero inmersos en la nueva tecnología de la información y en otros códigos culturales de lo cual el currículum no está dando cuenta para nada. Y el área de ciencias sociales entonces tenía, entendiendo que iba a ser un área por definición ideológicamente muy compleja y políticamente muy compleja, tenía por misión resignificarse en modo profundo y orientar muy centralmente el sector al desarrollo de capacidades y de actuación en la democracia y de fortalecimiento de la democracia y de formación ciudadana. Bueno, entre los fracasos es que la gente entendió, o todos, que dado que las 2 horas que existían en el currículum en dictadura de educación cívica, así, o sea, en dictadura existía un ramo de educación física de 2 horas en tercero medio. Cívica, perdón, física, cívica, educación cívica, nadie está entendiendo, de educación cívica en tercero medio, que era un curso, o sea, donde se repetía el articulado de la Constitución del 80, eso era ese curso, pero estaba ahí y la gente decía, hay educación cívica. Se sacó ese curso porque al hacer todas estas reformulaciones y reformular el ordenamiento disciplinario, se integró la formación ciudadana al currículum de ciencias sociales. Y eso se leyó como no se quiere la educación cívica. Por supuesto, el neoliberalismo no quiere que los sujetos sean ciudadanos. La interdisciplinaridad no forma ciudadanía, hay que reponer, y bueno, la gran conquista es que el año 2014, si no me equivoco, se aprobó, 2015 se aprobó una nueva legislación que genera estos planes de educación y formación ciudadana, de educación cívica y formación ciudadana en los establecimientos, y el nuevo currículum que se presentó para tercer y cuarto medio reincorpora la asignatura de formación ciudadana para entonces tener un espacio curricular definido que forma esto en tercer y cuarto medio. Todos sabemos que la ciudadanía se forma desde que se está en el mundo. Todos sabemos que para ser un ciudadano y tener habilidad para interactuar con los otros y tener habilidades sociales es casi mucho más importante la educación básica que tercero medio. Pero ahora estamos contentos porque está en tercero medio. Es una ironía, porque es también cómo dialoga, cuáles son las tensiones como en la demanda por generar un currículum que forme determinadas capacidades, cuándo es la oportunidad de eso,
y los debates públicos sobre el currículum, que muchas veces estereotipan la conversación sobre el currículum. Bueno, el currículum de historia, la historia quedó subsumida en un sector curricular que no se llamó ciencias sociales, ni se llamó como se debería haber llamado, recogiendo el nombre básica, estudio y comprensión de la sociedad, sin referencias disciplinarias. Como era la media, igual aquí pesaba el campo disciplinario, y pesaba la tradición, y pesaba que se quería cambiar, pero no se quería pasar a llevar a todos. Y la gente de historia, el campo disciplinario de historia, no aceptó quedar dentro de ciencias sociales. La historia no es una ciencia social, es una humanidad, y está en el campo de las humanidades, y por lo tanto ellos no iban a aceptar o no aceptaron los debates, fueron muchos. Entonces se llama ya historia y ciencias sociales. Acto seguido, los geógrafos dijeron, si está la historia, tienen que estar los geógrafos. Parece jocoso, pero así se hacen las negociaciones curriculares. Esas son las construcciones de saber poder. Yo quiero como esto también, como hacer aquí muchos estudiantes de magíster de currículum. En eso consisten las relaciones de poder saber, cuando se habla de esta selección cultural, cómo pesan los distintos grupos. La geografía, que siempre ha sido el pariente pobre de esta relación, la historia siempre la concebió como el escenario donde ocurre la historia, y nunca ha entendido que la geografía tiene mucho más que decir que eso, pero por lo menos los geógrafos ganaron su lugar al lado del título. Entonces es historia, geografía y ciencias sociales. Y bueno, no quedó en el título educación cívica. Si hubiera quedado, quizás la crítica hubiera sido menor. Entonces, había este esfuerzo de integración disciplinaria, y por lo tanto en el diálogo con la disciplina de la historia, la conversación también fue compleja, porque la disciplina histórica, y los profesores, cuando uno le dice de qué área es usted profesor, dicen de historia, nunca dicen yo soy de historia, geografía, educación cívica, economía. Pesa o domina la conversación, y se resistió mucho a los cambios que se propusieron. Uno de esos cambios centrales, y creo que el más englobador, tiene que ver con como el entendimiento de qué era la historia. La historia no era, desde esta construcción curricular, la historia no era el conocimiento de lo que pasó, como que lo que pasó fuera un relato objetivo de lo que pasó. Entonces se distanciaba de las visiones positivistas de la historia. O sea, la historia es una interpretación que se construye en base a fuentes, y eso ordena la construcción curricular. La historia es una construcción sistemática, y no solo hay que aproximarse hacia la historia, sino que había una pretensión que los estudiantes entendieran que ellos también podían ser lectores de fuentes. Y ahí había un grave problema en cómo estaba esta idea de que la LOS se mandaba que la construcción curricular fuera de objetivos y contenidos mínimos. Y en Chile los contenidos mínimos se entienden como conocimientos, como materia, contenido como materia, como temas, y no como habilidades. Entonces poner las habilidades, el desarrollo de habilidades como contenido mínimo fue muy difícil. Tampoco creo que se nos ocurrió muy bien, y la pusimos localizada como contenidos entre medio, como contenidos que eran como al borde de la metodología. Entonces, como por ejemplo confrontar visiones de la historia para determinados momentos históricos. Por ejemplo, sobre la independencia de Chile, confrontar visiones. Por supuesto, confrontar visiones sobre el golpe de Estado. Confrontar visiones sobre la Revolución Francesa. Ahora, obviamente una confrontación de visiones puede ser sobre cualquier tema histórico. Entonces, ¿por qué estaba localizado ahí? Era un arbitrio. Como todo el currículum es un arbitrio, pero más arbitrario aún hacer eso. Entonces, pero tenía que ver con que no sabíamos cómo poner como contenido el desarrollo de habilidades, o cómo poner que los estudiantes podían ser unos indagadores de la historia sin pretender que ellos se convirtieran en historiadores. Bueno, se puso este énfasis en la confrontación de visiones, y eso también tiene que ver con esta idea. Si es una interpretación, no hay una historia oficial, no hay una historia única. Eso es un cambio radical con lo que veníamos viviendo, donde sí teníamos una historia oficial en el currículum, y si bien hay, por supuesto, una impronta, y por supuesto hay una ideología,
también hay un esfuerzo por llevar al debate las múltiples visiones de la historia a través de estas confrontaciones. Confrontaciones que no solo son entre historiadores, sino que entre los sujetos que viven los procesos históricos, porque eso también tiene que ver con otro concepto que está ahí, que es que la historia es una historia vivida, una historia encarnada por sujetos. Entonces, respecto a muchos otros procesos históricos, se invitaba a confrontar las visiones de los distintos actores sociales. No solo quedarse con la historia de los héroes o la historia de los políticos, sino que también incursionar en una historia social donde aparecen entonces los distintos actores también con visiones, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, muy distintas entre Chile y Bolivia, pero también entre los soldados, la población civil, las mujeres, los que fueron a la guerra, los que no fueron, etc. Entonces, la historia como historia vivida, encarnada. Y eso válido para todos los temas que estaban en el currículum, todos los contenidos, todos ellos trataban de apelar a esta construcción desde los sujetos. Y más aún que los mismos, cuando fuera pertinente, que los mismos estudiantes vieran sus biografías inmersas en la historia y las de sus familias inmersas como actores de la historia. La historia como un proceso y por lo tanto no épocas que eran como épocas que se entendían en sí mismas, sino que como justamente las transformaciones con continuidades y cambios entre periodos. Y la historia al servicio no de una identidad nacional, de la construcción de una identidad nacional única, esencialista, sino que al entendimiento de una sociedad plural, compleja, con identidades múltiples. Eso está muy presente en ese currículum y era una novedad, porque parte del concepto de que somos diversos y un gran esfuerzo, digamos, una gran visibilización de la importancia de avanzar como sociedad al reconocimiento de la diversidad. Eso entonces cambiaba radicalmente. Ahora, ¿cuánto esto obviamente está en el papel? ¿Cuánto está en las aulas? Parcialmente, cosas han entrado más, menos, hay investigaciones, algunas sobre cuánto los profesores han ido incorporando esto, cuánto los profesores van siendo formados en esta perspectiva, cuánto tiempo toma un cambio curricular en instalarse, también es una buena pregunta, cuando el cambio es de cambio de paradigma y de visión, por ejemplo, como en este caso de la historia. Bueno, esta visión de la historia iba inmersa en este sector integrado, donde se hicieron una transformación grande de la secuencia curricular. Esto fue objeto de debate, así, pero gigantesco con todos y con los historiadores particularmente. No sé, para la gente que no es de historia acá, partía de un estudio de la propia región. En este día aquí se partía desde el mundo más cercano, el estudiante su región. Por primera vez había como un semestre dedicado a no un currículum nacional, sino que a la propia región. Era una novedad, muchos casi murieron en eso. ¿Cómo va a conocer su propia región y no va a conocer todas las regiones de Chile? Y por supuesto los textos escolares se construyeron con todas las regiones de Chile. Y los profesores entonces decían, esto no cabe porque ¿cómo vamos a enseñar todas las regiones de Chile en un semestre? Bueno, etc. Pero de la región al país, mi país tiene una historia, entonces el segundo medio era para la historia de Chile. Entonces la historia, en vez de tener 2 años, como era antes, que tenía la historia de Chile, por ejemplo, que eran tercero y cuarto medio, pero con menos horas, porque era 3 horas para historia y geografía de Chile, y 3 horas en cuarto medio para historia. Era un año de historia de Chile, con geografía, por supuesto, pero entonces, ¿cómo ahora poner la historia en un año? Ya, eso fue, esta gente está demente, lo que quieren es que pasemos todo superficialmente. Temporalmente no era distinto, era más tiempo que lo anterior, sin embargo se conceptualizó así y no se aceptó esa idea de ir del presente al pasado, ir del presente al pasado chileno y en tercero medio al pasado de la historia universal. Eso también era contra la disciplina totalmente. La lógica de la disciplina es
pasado, no sé, más remoto, pero clásico, se introdujo el estudio de la prehistoria también, pero es que no era parte del estudio más clásico de la historia, y partía entonces de la historia universal a la historia local, en este caso local como sinónimo de Chile, porque se tenía que conocer la historia universal europea, en realidad más occidental, y después el caso de Chile. Ese era el orden anterior. Aquí era al revés, yo parto de mi mundo vivido es Chile, y voy de ahí a entender los procesos más globales, para volver al siglo XX en cuarto medio. Bueno, eso rompía radicalmente el orden. Ahora ya tenemos un orden más convencional en las últimas bases curriculares, que volvió a la idea de una cosa cronológica y simultánea. O sea, se trabaja mucho sobre la simultaneidad entre la historia universal y chilena, porque también esta idea que hay que ir trabajándola a la vez, cuando en realidad las conexiones para los estudiantes pueden ser tanto desde Chile hacia afuera como de afuera hacia Chile. Eso metodológicamente es totalmente posible. También ocurre que en la selección curricular se concede y se establece en el tratamiento de estos 2 años que son de historia, se concede, por así decirlo, el orden cronológico. Cuando se presentó la primera propuesta tenía mucho más énfasis en el trabajo con problemática, eso fue sistemáticamente rechazado. ¿Qué es este currículum sociológico que pone, que no trabaja la cronología histórica? Y entonces se bajaron los problemas y se ordena cronológicamente estos 2 momentos, pero siempre en la idea de una historia no en sí misma, sino que una historia abordada analíticamente para establecer reflexiones sobre el presente. Entonces, con conexiones y comparaciones entre, bueno, cómo somos ahora y cómo era antes. Bueno, eso se realizaba más en los programas de estudio, pero básicamente la propuesta está construida sobre la idea que se iban a poder, esa selección se hizo pudiendo establecer temáticas de comparación. Entonces, de Grecia sí va a haber sobre todo el orden político y la construcción de la idea de ciudadanía, un concepto que usamos hasta el día de hoy, y ver continuidades y cambios y proyecciones de ese proceso al presente, pero quedaban fuera los dioses del panteón griego. Entonces, ¿cómo no está la religión y la cultura griega? ¿Cómo vamos a entender la ciudadanía en Grecia si no entendemos toda la época? Bueno, y el currículum, efectivamente, las consultas, todos critican que es un currículum extenso, y sin embargo todos pedían más y más incorporaciones. Pero igual estaba esta idea de entonces, decir que este orden inductivo que tiene la propuesta, inductivo desde la realidad de los sujetos a estas realidades más globales y abstractas, que son más lejanas para ellos, es un orden que subvierte totalmente la lógica disciplinaria y tuvo mucha confrontación con la academia. Y también con los profesores, que lo vieron como muy alterador de lo que ellos conocían y parecen estar bastante más en paz con la propuesta actual que vuelve. Entonces también esta idea de que los cambios curriculares toman tiempo y a la vez como que de repente las tradiciones persisten y vuelven a reemerger. Entonces como tampoco son lineales los cambios curriculares. Por último, una reflexión, y ya para terminar, ya que se había ocupado más del tiempo que tenía, la incorporación de la historia recente como un tema clave del sector y del debate político ideológico, y con la academia, ¿no? Porque este debate, que era, a mi juicio ver, político, ideológico, se revistió de una fundamentación académica en su momento. Voy a explicarme en qué sentido. Cuando se elaboró el marco curricular, el 97, que se aprueba en el 97, lo que decía ahí, como esto era currículum mínimo, decía historia hasta el presente. Buena frase. El decreto 40 dice la historia hasta los años 1960.
O sea, Chile no iba a abordar, o sea, el año 96 Chile no iba a abordar la historia al presente, digamos, en educación básica, porque no se consideraba que se tenía la fuerza política para hacer eso. Después hubo un cambio del decreto de básica, el 98, donde sí dice hasta el presente. Entonces parece también nuevamente algo como para la antología, así como para las anécdotas, pero esos son los debates curriculares. ¿Cómo ponemos la historia reciente de modo que quede y pase un currículum que se aprobó en el edificio que en ese momento se llamaba Diego Portales, no Gabriela Mistral, en un consejo que era presidido por el general en jefe del ejército, que era el presidente del Consejo Superior de Educación. O sea, había una institucionalidad política que hacía que el currículum no lo decidiera el Ministerio de Educación, lo definía el Consejo Superior de Educación, que en ese momento era presidido por el comandante en jefe del ejército, que en ese momento era Isurrieta. Pinochet era senador de la República, todavía no había ido a Londres. Es el contexto político. Y por lo tanto, esto de que entrara la historia reciente no era baladí, era un tremendo tema político. En un sistema binominal donde en el Parlamento la derecha tenía mayoría, etc. Bueno, y queda así. Y como queda así, pasó. Yo diría, pasó piola. Hasta que esto se hacen los programas, que justo coincide que el programa es sexto básico y segundo medio, donde se iba a abordar la historia reciente, y se aprueban los programas y se hacen los textos escolares, que la colega ya acaba de decir, pucha, súper poco, ojalá hubiera más de historia reciente en los textos, yo no sé cómo están ahora, conozco los de ese momento, y bueno, Comisión Nacional, alcalde Labé en Providencia y todas las huestes de alcalde votan los textos del Ministerio a la basura, que eran textos comprados a las editoriales que trataban esto, los guardan, los almacenan, no los entregan a sus profesores. Gran revuelo, gran debate. El Mercurio, por supuesto, cita a todos los historiadores. ¿Cómo es esto de tratar la historia reciente? Entonces viene la disputa entre los objetivistas y los positivistas, y los que ya entendían que la historia es una interpretación y que sí se podía hacer historia sobre la historia reciente, porque nunca igual la historia va a ser objetiva. Y que en la escuela no se trataba de construir una historia objetiva, y entonces nuevamente aparece la academia, también con sus propias tensiones ideológicas y políticas detrás. Y afortunadamente una generación de nuevos historiadores que logran hacerle el peso a Vial, a Krebs, a los grandes historiadores de la derecha, que logran entonces convencer y poner con suficientes argumentos académicos el que sí era posible y era necesario abordar la historia reciente en el currículum escolar. Claro, porque esto ya había, claro, buen punto Luis, ya había pasado Pinochet por Londres. Ya había vuelto y ya se había parado en el aeropuerto. Claro, el que fijó entonces Luis, que firmó el manifiesto, puede contar desde primera fuente cómo se organizaron también los historiadores jóvenes para que esa arremetida y ese conflicto no llegara al puerto que pretendía la derecha, que era excluir estos temas del currículum escolar. Lo que se concuerda, lo que se negocia, no se negocia, porque yo creo que también era el espíritu que estaba en toda la propuesta, es que sobre las causas del golpe iba a haber confrontación de visiones. Porque si uno si se era consecuente con la idea de que la historia es una interpretación, también es una interpretación en cómo se interpreta por qué ocurrió el golpe de Estado en Chile, qué nos llevó a ese desastre político. Pero lo que sí no estábamos dispuestos a transar y no se transó, y en eso hubo bastante convergencia política en la concertación, fue que la dimensión de eficientismo social, diría Chiro, del currículum, en la proyección, en la sociedad que queríamos construir, nos iba a transar el que la violación a los derechos humanos
es intransable, o sea, no puede aceptarse la violación a los derechos humanos, y así que el currículum, confrontación sobre las causas, valoración irrestricta del respeto a los derechos humanos, y la idea de que eso no puede ocurrir. ¿Cuántos profesores lo abordan así? Bueno, creo que Abraham Agenso, Isabel Toledo han hecho excelente investigación al respecto sobre cómo lo abordan los profesores, de modos diversos obviamente, pero un buen número de profesores han visto en esto una oportunidad también que les permite desarrollar temas que a veces sus propios estudiantes y los padres y madres de esos estudiantes les vienen a reclamar sobre la forma en que lo hacen. Eso, para concluir, decir que construir currículum efectivamente es lo más complejo que hay. Yo sigo convencida que el currículum nacional, en el caso chileno, que ha sido histórico, es un espacio importante del marcamiento, tiene limitaciones, siempre va a ser disputable, debe ser constantemente revisado y discutido y reflexionado a fondo, pero también es una oportunidad para una sociedad que tiene visiones súper fragmentadas sobre lo que es su historia y sobre cuáles son los principios básicos que nos constituyen como sociedad. Entonces también el currículum es una posibilidad de encuentro a esa sociedad fragmentada. Creo que eso tiene harto de utopía, podría ser también una utopía irrealizable, pero creo que si esa construcción es genuinamente democrática, abierta, muy participativa, una gran posibilidad de encuentro y de transformación de una cultura escolar que también es muy tóxica cuando se hace autorreferente y se encierra en los profesores y se encierra en su lógica interna, que también pierde también conexión con los requerimientos del mundo actual y de los jóvenes, porque ellos son los que están viviendo y están llevando adelante el mundo. Eso para el debate.